Vaya conmigo a Juan 6:65. Juan 6:65. Quiero hablar de 7 verdades o 7 realidades en el que debemos nosotros estar pendientes al obrar de Dios en nuestra vida. El Evangelio de Juan capítulo 6, versículo 65. Sí, creo, vamos a si no. 6:65 dice la palabra. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Vamos a leerlo otra vez. Juan 6:65. Y dijo, el Señor Jesucristo hablando. Gracias, hermano. Perfecto. Está bien. Vamos a hablar. Aquí coloqué en la pantalla. Hay 7 realidades o 7 verdades que quiero hoy. Más que predicación, quiero hacerlo como enseñanza, mi hermano, de nuestras realidades con nuestro diario vivir, o sea, lo que Dios quiere que usted y yo entendamos hoy. El versículo 65 dice, y dijo Jesús, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Gloria al Señor Jesucristo. Sabe que, mis hermanos, ninguno de nosotros estamos aquí si no fuera porque el Padre nos ha traído. La Biblia dice que Él nos atrae con cuerdas de amor. Si Él lanza las cuerdas y nos atrae a Él, ¿cierto? Y nada se puede hacer si no es por tu voluntad. Y la primera realidad que vemos aquí, Dios, el cuadrito allí donde está Dios, dice, número 1, la obra de Dios. La obra de Dios. Cuando hablamos de la obra de Dios, estamos hablando de que Dios siempre está obrando a tu alrededor y del mío. Si Dios siempre está obrando. El Señor Dios Todopoderoso no creó el mundo, escuche esto, y luego lo abandona. Él no creó el mundo y lo dejó allí a que alguien lo cuidara. No, Él está obrando. Si el Señor no creó al mundo y lo dejó para que funcionara por sí mismo. No. Nosotros vemos, mi hermano, en la palabra del Señor, desde Génesis hasta Apocalipsis, encontramos a lo largo de toda la historia que Dios está participando activamente de su obra. Lo podemos ver, ¿sí? Lo podemos ver en todas las páginas de las Escrituras que Él está obrando. Él está allí alrededor de nosotros. Él no fue el que hizo allí el universo y luego se fue allí diciendo, vamos a ver si esto funciona por sí mismo. No, el Señor está obrando. Y Él quiere, mi hermano, también tener una estrecha relación con nosotros. La obra de Dios está activa hoy. La Biblia dice que cuando Él se encontró con Moisés en la zarza ardiente, allí en Éxodo lo podemos ver, Dios estaba obrando en este hombre. Dios estaba obrando en su vida. ¿Por qué? Porque Dios tenía un propósito en Moisés como lo tiene con usted y como lo tiene conmigo. Amén. Dice la palabra que Dios le había prometido a Abraham, a Isaac y Jacob que un día los libraría de la esclavitud donde ellos iban a estar por 400 años. El Señor le dijo a Abraham. Y Dios no soltó esa palabra a Abraham y se quedó con los brazos cruzados. No, Él tenía ya un plan. Él estaba obrando. Él sabía quién era el libertador, el que iba a estar necesitando para un tiempo preciso. La obra de Dios sigue activa. El Señor la está allí todo el tiempo cuidando. Amén. El Señor dijo que Él los libraría. Y el Señor no le dijo a Abraham
voy a usar a un muchacho llamado Moisés. Y él va a nacer y él va a ser perseguido. No solamente le dijo que los iba a librar, pero él ya tenía en su obrar que era Moisés, al que iba a usar para llevarlos a la tierra prometida. Dios estaba aguardando, escuche, pero al mismo tiempo observando el momento correcto para dar cumplimiento al propósito allí con el pueblo de Israel. Dice la palabra que el Señor escuchó el clamor de ellos, porque estaban en servidumbre. Dice, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Estoy leyendo Éxodo 2:23, y dice, y se acordó, y miró a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Diga conmigo, Dios cuida de su obra. Ahí está. Y si usted mira en la flechita, allí en la flechita, en el cuadrito, dice la obra de Dios. ¿Y qué ven ustedes en la flechita en el centro? Usted ve la cruz, ¿cierto que sí? Porque mi hermano, desde el mismo comienzo en que el Señor está allí creando todo, en su corazón ya estaba la cruz. Ya estaba. Ya el Señor sabía que un día el Señor Jesucristo iba a ir a la cruz, porque Él sabía que el hombre en algún momento iba a fallar. Ya tenía todo listo. Mire, la cruz la vemos allí en esta flechita, porque siempre en el corazón de Dios está todo en su obra. Entonces, número uno, diga conmigo, Dios siempre está obrando a mi alrededor. Amén. Segunda verdad, segunda realidad que quiero que hoy entendamos es: Dios desea tener contigo y conmigo una continua relación de amor real y personal. Y allí vemos en el 2 ese corazoncito que siempre que lo vemos inmediatamente podemos verlo como símbolo de amor, ¿cierto? En esa realidad, mi hermano, que usted y yo debemos siempre tener en cuenta, es una verdad poderosa de Dios. Él desea tener contigo y conmigo una, ¿qué? Relación, diga, de amor continua. No por ratitos, sino continua. Sí, continua. Por eso me gustaba la manera como hoy la alabanza estaba entrando en un nivel de adoración. Eso que usted vio hace unos minutos acá, de postrarnos delante del Señor, de venir a sus pies y de manifestarle nuestro amor. Eso no tiene que ser solamente los domingos. Eso no tiene que ser solamente por rato, sino que tiene que ser una continua, escuche, búsqueda mía hacia Él, porque Él la quiere tener conmigo. Amén. Esto lo provoca Dios. Por eso le leí a mi hermano en el capítulo 60, versículo 65 del capítulo 6, dice, y dijo Jesús, por eso he dicho que ninguno puede venir a mí. Oigan esto, ninguno puede venir a mí si no le fuera dado por el Padre. Si usted está en esta mañana aquí es porque el Padre lo ha traído a Cristo. ¿Sabe por qué? Porque el deseo de Dios es tener una relación continua de amor. Yo estoy aquí porque el Padre me ama. Usted está aquí porque el Padre le ama. Amén. La Biblia dice que Dios creó la humanidad para que tuviera una relación de amor. Lo encontramos en Marcos 12:30. Alguien que lea Marcos 12:30 y se da cuenta de algo lindo. Dice la Biblia en Marcos 12:30. Quiero que abran las escrituras, porque es a través de ellas que nosotros somos alimentados de la bendición de Dios. Dice la palabra en Marcos 12:30. Dice, y amarás al Señor tu Dios, sí, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal, ¿qué? Diga conmigo, Dios desea tener conmigo una continua relación de amor. ¿Se da cuenta? ¿Sí se da cuenta lo que dice este versículo? Y amarás al Señor tu Dios. Es maravilloso. Entonces, la realidad número 2 es que Él quiere que nosotros podamos estar de continuo buscando su amor. Oh, mi hermano, no buscamos a Dios en una forma natural. ¿Sabe por qué? Porque la iniciativa la dio Él.
Usted no está aquí por casualidad. Es que Dios extendió esos brazos de amor. Amén. O sea, mire mi hermano, ¿sabe algo? Usted y yo estamos aquí porque hay una invitación de parte del cielo. Él se acercó a nosotros de manera notable al enviar al Señor Jesucristo para morir en la cruz. Dice la palabra en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ese amor lo provoca Dios. Dios desea tener una verdadera relación con usted y conmigo. ¿Sabe? Cuando yo miro la manera como usted y yo debemos entender esto y debemos vivirlo y debemos hacerlo una verdad que se refleja a lo ancho y largo de nuestro caminar. Esta relación de amor con Dios es una, escuche, es una forma personal que usted debe tener y practicarla cada instante de su vida. Cuando nosotros miramos allí en Éxodo capítulo 24, dice la Biblia que el Señor le dijo a Moisés: Moisés, sube al monte. Oigan esto. Esa relación que Dios siempre está provocando tenerla con usted y conmigo. Le dice a Moisés: sube a mi monte y espera allá, y te daré las tablas de piedra y de la ley, mandamientos que he escrito para enseñarle. El Señor siempre es el que está provocando esta invitación, porque el amor hacia usted y el amor hacia mí es demasiadamente grande. Y estas verdades tienen que estar en lo más profundo de su corazón. Él quiere tener con usted y conmigo una relación ¿de qué? De amor. De amor. Diga conmigo, de amor. Sí, una y otra vez el Señor invitó a Moisés para estar con él, para hablar con él. A mí me encanta muchísimo cuando el Señor le dice allí a Aarón y a María, le dijo: a ustedes les he hablado por profetas, les he hablado por sueños, por visiones, pero a mi siervo Moisés, a él le hablo cara a cara. ¿Sabe que hoy, mis hermanos, hoy nosotros tenemos el mismo privilegio que tuvo Moisés? ¿Usted sabe eso? ¿Sabe que hoy nosotros tenemos el mismo privilegio que tuvo Moisés? Estamos hablando cara a cara con Dios cuando abrimos las Escrituras. Cada vez que usted abre la palabra y comienza a escudriñarla, está hablando cara a cara con el Señor Jesucristo. Él es la palabra. Y por eso es importante, mis hermanos, que cada día usted tenga tiempo para hablar cara a cara con Dios. ¿Cuánto les gustaría hablar cara a cara con Dios? Cada vez que usted abre las Escrituras, déjeme decirle algo, está hablando cara a cara con Dios. Y eso es lo que el Señor quiere, que usted y yo tengamos una relación personal. Número 3, vemos otra verdad. Y es, allí vemos un sobrecito en esta invitación que Dios hace, porque el Señor todos los días nos invita a participar con Él en su obra. Cada mañana el Señor nos invita a que participemos con Él en su obra. ¿Sí? Mire, mi hermano, Dios es soberano en el universo. Durante toda la historia ha estado en acción para cumplir sus propósitos. Dios no nos pide que soñemos en un lugar de Él. No. Dios no nos invita a que establezcamos metas magníficas y luego que oremos para que nos ayude a alcanzarlas. No, eso no es lo que Dios quiere. La Biblia dice que Dios se comunica con nosotros y ya tiene sus propios planes, ya Dios tiene sus propios proyectos. El deseo de Dios es que usted y yo participemos con Él en su obra. Eso es lo que Dios nos muestra en la palabra. Dios, mi hermanos, escuche, su deseo. El deseo de Dios es movernos desde donde estamos hasta donde Él está obrando. Ese es su deseo.
El deseo de Dios es moverte del lugar donde usted está. Te hace una invitación para que ahora se ubique en el lugar donde Él está, ¿qué? Obrando. Él quiere que usted y yo estemos claros en esto. Dios nos revela el lugar donde usted y yo vamos a operar. Esa es la invitación que el Señor nos hace. Eso es lo que Dios quiere que entendamos. Que tengamos claro esto. Que hay una invitación que el Señor nos está haciendo y en el cual no podemos desaprovechar. Todos nosotros estamos aquí porque hemos sido invitados por el Señor. ¿Para qué? Diga conmigo, para participar de su obra. El Señor Jesucristo dijo: yo trabajo, mi Padre trabaja y yo trabajo. Y no hago nada por mí mismo. Lo que yo hago es lo que veo hacer al Padre. O sea, el Señor dice: yo estoy trabajando en la obra con Él. Porque la invitación nos la hace ¿quién? El Señor Jesucristo. Cuando nosotros miramos aquí, el Señor dice en la Biblia que Él quería rescatar a los israelitas de la esclavitud de Egipto y dice, y establecerlos como nación en su propia tierra. Y era Moisés a quien Dios le extiende la invitación para hacerlo partícipe de su obra. Pero no lo iba a mandar Dios solo a mirar cómo Él iba a hacer ese trabajo o ese asunto, sino que Él dijo: yo estoy contigo. Mi hermanos, Dios nos hace la invitación siempre a trabajar con Él en su obra. ¿Sabe que hay muchas personas que están trabajando en el ministerio y piensan que están solos? Piensan que Dios los envió como misioneros o como maestros o adoradores, como usted se mueva en el ámbito donde el Señor le ha puesto. Y muchos pensamos que estamos solos, porque creemos que Dios abandonó su obra. Pero la invitación que Él nos hace, mi hermano, es para que participemos con Él. Diga conmigo, con Él en su obra. ¿Están entendiendo? O sea, Dios no nos dejó aquí solos. Dios no me trajo desde Bogotá y me dijo: Aurelio, en Wayplain quiero que comience una obra y mire cómo usted le hace, y luego después de tantos años yo vengo a mirar cómo está el asunto. No, Dios está conmigo. Él está obrando. Él es el pastor de esta congregación. Por eso, mi hermano, la invitación que Él me hizo no fue solamente para que viniera y Él me abandonó. No, Él es el que me está dando todo lo que yo necesito y me está haciendo sentir bien con esta invitación que Él ha hecho conmigo. Oh, mi hermanos, Él es tremendo. Él nos invita a participar de su obra. Hay muchas personas que están cansadas en el ministerio, cansadas en el obrar de Dios, y es porque no han entendido. No han entendido y por eso están agotados. Pero cuando yo entiendo que no estoy trabajando para Él, estoy trabajando con Él. Que no estoy trabajando solo, sino estoy trabajando con Él. Amén. Por eso, para mí, le decía a mi hermana, es una delicia estar con ustedes, pastoreándolos. ¿Por qué? Porque Él está conmigo, guiándome. Amén. Pero es importante que entendamos esto. ¿Sabe que el pueblo de Dios está tan distraído, está tan desubicado, que pensamos que Dios nos invitó a participar de su obra y nos dejó solos? No. Cuando Él te entrega un proyecto, cuando Él te entrega una misión, ¿sabe algo? Él dice: tranquilo, estoy deseoso de que usted me conozca quién soy. Y por eso cuando Moisés, Dios le dice: quiero que vaya, Moisés comenzó a colocar un poco de argumentos. ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo le voy a decir a aquellos? ¿Quién me envía? Y comenzó a sacar excusas allí. El Señor le dijo: tranquilo, usted no se preocupe, yo voy contigo. Quiero son unas manos, unos pies, una boca que entienda que esto es una invitación y que yo voy a estar allí. Y eso es algo en el cual usted y yo no podemos perder de vista. Mis hermanos, el Señor nos invita, es para que participemos con Él. Amén. El Señor no te invita a la mesa a comer y te abandona. No, sino que Él se sienta allí para que usted participe de esa bendición. Cuarta verdad. Cuarta verdad. Dice, allí lo encontramos, la cuarta verdad. Dice la palabra que Dios habla, ¿cierto? Dios habla.
Cuarta realidad, Dios habla por el Espíritu Santo, mediante la Biblia, la oración, las circunstancias, la iglesia, a fin de que de revelarse a sí mismo y revelar sus propósitos y sus caminos. Todo el tiempo Dios está hablando. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia da testimonio de que Dios le habla a su pueblo. Y en la actualidad, Dios se comunica con nosotros por medio del Espíritu Santo, por medio de su palabra, la oración. Nosotros podemos verlo. Isaías 55, 8 al 9. Leamos lo que dice Isaías 55, del 8 al 9. Isaías 55, del 8 al 9 dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. El Señor siempre está allí guiándonos a tener una relación más profunda, estrecha con Él. Él nos habla, Él nos confía su palabra. La Biblia dice que Dios le habló a Moisés por medio de experiencias, a través de una zarza. En aquel entonces le habló a través de una zarza, lo llamó y Moisés le respondió: heme aquí. Ese mismo Dios que le habló a Moisés hoy nos habla a través de su palabra, a través del Espíritu Santo. La Biblia dice que Él revela sus caminos para cumplir ¿qué? Sus propósitos. Qué maravilloso, de verdad, saber que el Señor hoy nos habla. Y nos habla de una manera tan personal, a través de su palabra, a través de nuestro hermano, a través de la iglesia, a través de las circunstancias. El Señor nos habla. Pero ¿sabe algo? Hay un problema, y es que nosotros nos estamos perdiendo del obrar de Dios. Nos estamos perdiendo las oportunidades que el Señor nos está entregando, porque hay mucha distracción en el pueblo. Dios nos habla. A Moisés usó una zarza para hablarle. Y Moisés ese día comenzó a ver algo diferente que Dios quería revelarle, que Dios quería mostrarle, y se detuvo allí a observar los movimientos de Dios. ¿Sabe que, mis hermanos, el Señor nos habla de una manera tan personal a través de las circunstancias, a través de las cosas que nos pasan? Sí, a través decimos, de los chascos muchas veces. Pero lamentablemente no estamos entendiendo el obrar de Dios. Y el Señor quiere que despertemos. Estas verdades que hoy le estoy hablando, la obra de Dios está siendo vigilada por Él de tal forma que no se le escapa absolutamente nada. Dios está en control de todo lo que hay, de su vida, de mi vida. Mi hermano, se lo digo. ¿Sabe que una de las mejores ilustraciones que yo encuentro para que usted entienda cómo nosotros tenemos que estar atentos a lo que Dios nos habla y no dejar ir ninguna oportunidad, porque no estamos distraídos y porque estamos allí en un continuo, escuche, en un continuo discernimiento del obrar de Dios? La Biblia dice que Jesús iba allí en Lucas 19, la Biblia dice que Jesús iba caminando a Jericó. Y esto me llama tanto, me detuve a observar esto porque es muy, muy especial. Tal vez usted muchas veces lo haya leído, pero quiero que se detenga nuevamente a mirar lo que está pasando allí. El Señor va a Jericó y dice la Biblia que va una gran multitud con Él. Y va caminando y va predicando, va liberando, va enseñando, va sanando, bueno, haciendo la labor que Él siempre hacía. Y dice la palabra que de repente Él observa algo. Aunque estaban las multitudes, todo un pueblo se agolpaba, el Señor, y esto me llama la atención, ¿sabe que el Señor estaba tan conectado con el movimiento del cielo? El Señor estaba tan conectado con lo que estaba pasando en el cielo, que las multitudes no lo impresionaban. Los milagros que hacía a Él no lo impresionaba. Para eso había venido Jesús, para liberar, para sanar, para restaurar, para dar su vida, el rescate por nosotros.
Al Señor no lo sorprendía cuando resucitó a Lázaro, cuando sanó al ciego, cuando levantó al paralítico. Nada de eso lo sorprendía al Señor. El Señor sabía que para eso había venido. ¿Sabe qué le sorprendía al Señor? Hacer la voluntad del Padre. A Jesús lo que más le sorprendía era poder agradar al Padre, no más. Y Jesús estaba al tanto de lo que estaba sucediendo en el cielo. O sea, parece ser que el Señor tenía unas muy buenas antenas que llegaban hasta el trono de Dios, y cualquier señal que recibía del Padre, Él estaba pendiente. Y dice la palabra que Jesús va a Jericó y de repente ve un movimiento en las ramas de un árbol. Él se detiene y dice: wow, aquí mi Padre me está hablando. Aquí hay un movimiento del cielo. Y tal vez los discípulos comenzaron a decirle: Señor, pero ¿tú sabes quién es ese hombre? Ese es el rico Zaqueo. Él es un ladrón. Dijo: tranquilo, hay un movimiento del cielo. Y comenzó a detenerse en lo que el Padre iba a provocar allí. Porque sabe algo, nada sucede si no es porque el Padre lo provoca. Y Jesús estaba pendiente en los movimientos del cielo. Dios habla. Pero sabe algo, iglesia, nosotros estamos tan distraídos que no estamos observando el obrar de Dios a nuestro alrededor. Y Jesús se detiene y dice: wow, aquí hay algo que tengo que detenerme, porque hay un movimiento en el cielo. Y le dice: Zaqueo, bájate de ahí, porque hoy ha llegado la salvación a tu casa. ¿Sabe que, mi hermano? Mire, esto para mí me toca mucho, porque Dios está obrando de una manera muy personal. Y usted tiene que estar atento a esto. Cuando alguien se acerca en tu camino y le dice: ay, usted no conoce por aquí donde hay una iglesia cristiana, diga: aquí hay algo que Dios me está moviendo a hacer. Detenga, deja todo lo que está haciendo, suelta lo que está haciendo y deténgase con ella. Aquí hay un movimiento de parte del cielo que tengo que comenzar a hablarle de Cristo. Pero nosotros no estamos entendiendo el mover de Dios, las verdades eternas del cielo. Oh, no, por ahí como que en las 2:7 como que hay una iglesia y el pastor llama a Aurelio: siga, déjeme trabajar, que yo estoy aquí ocupado. Y mi hermano, nosotros estamos perdiendo las oportunidades que el cielo nos está dando. La Biblia dice que el Señor dejó todo, porque sabe algo, qué fácil es dejarme llevar por las multitudes y perder, escuche, la visión del cielo. ¿Sabe que, mi hermano, miren, al Señor no los impresionaba las multitudes, sino que ¿sabe qué hacía? Usaba las multitudes para detenerse en alguien. Venga, decía: entre las multitudes, aquí hay alguien que hoy mi Padre me revela que quiere salvar, que quiere restaurar, que quiere bendecir, que quiere tomarlo en sus brazos. Jesús no le impresionaba a las multitudes, a Jesús le impresionaba hacer la voluntad del Padre. Jesús estaba tan conectado con Dios, cuando Dios le hablaba, el Señor estaba pendiente, no estaba distraído. Esto sucedió con la mujer samaritana igual. El Señor tuvo que desviarse a un lado porque dijo: hay movimiento en el pozo de Jacob. Aquí está Zaqueo, uno, usted ahí. Hay movimiento. Y el Señor se desvía porque dice: hay movimiento y tengo que detenerme con una mujer llamada la mujer samaritana. Mis hermanos, mire, aunque habían muchas multitudes alrededor, el Señor se centró en uno que sabía que era cumplimiento de propósitos. Lo que sucedió en Zaqueo revolucionó toda esa ciudad. Lo que sucedió en la mujer samaritana revolucionó todo Samaria. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios habla, usted y yo tenemos que estar pendientes. Pero como estamos muchas veces tan distraídos, Dios quiere colocarnos esos Zaqueos, esas mujeres samaritanas. Pero no porque es más importante lo que estoy haciendo. Para mí es más importante, pastor, la universidad. Para mí es más importante el trabajo. Para mí es más importante lo que yo estoy haciendo
que estoy perdiendo de vista una gran verdad. Diga conmigo, Dios habla. No sé si me logran entender. O sea, mi hermano, nosotros tenemos que estar centrados en los movimientos que está haciendo el cielo. Gracias, gracias, Señor. En los movimientos que Dios está realizando. Pero hay distracción en el pueblo. Estamos más interesados. Y me gustaba lo que el hermano Julio estaba diciendo acá. Mi hermanos, miren, mientras Dios no ocupe el primer lugar en mi vida, por eso la Biblia dice allí en Marcos que leíamos, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. O sea, Dios quiere ser el primero en usted y en mí. Y cuando nosotros decimos que Dios es el primero en mi vida, estoy muy claro con estas verdades que hoy le estoy entregando. Nada ni nadie puede distraerme de los movimientos que Dios te está haciendo a mi vida, a la vida tuya. Quinta realidad que encontramos allí, y es que la invitación de Dios para trabajar con Él siempre te conduce a una crisis de confianza que requiere fe y acción. Crisis de confianza, y allí vemos una flechita con dos vías. Dos vías. Porque Dios desea, mi hermano, que un mundo expectante llegue a conocerlo tal como Él es, como Dios es. El Señor no te está llamando a participar de su actividad simplemente para que las personas puedan ver lo que usted puede hacer. No, esto no es. Dios te llama a una misión. Y Dios me ha llamado a mí a una misión a cumplir. Escuche. Dios me ha llamado a mí a cumplir una misión. Pero yo no podré cumplirla jamás sin la intervención de Él. Jamás yo puedo hacer algo aquí en White Plains si no es por su Santo Espíritu. ¿Sí? Yo no puedo realizar nada, usted no puede hacer nada si no es por su intervención. Y las misiones de Dios, escuche hermano, las misiones de Dios se miden con las dimensiones de Dios. No es en mis fuerzas, no es con sus fuerzas, sino en el poder del Espíritu Santo. Y sabe, cuando Dios nos pide algo que hagamos, que sea imposible para usted y para mí, cuando Dios nos pide a nosotros que hagamos algo que es imposible hacerlo, que usted dice, pero esto es muy difícil, lo que el pastor me está pidiendo que haga, lo que la iglesia me está pidiendo que haga, esto es muy difícil. Y sabe que, mis hermanos, ¿cuántos de nosotros somos rápidamente para decir, no se puede? ¿Cómo lo vamos a hacer? No hay. Y esto esto de crisis y confianza, entiéndalo bien, mi hermanos. Cuando Dios te pide algo imposible que tú vas a enfrentar, allí que te parece demasiado difícil, es una crisis que todos enfrentamos y es de confianza, ¿sí? Donde usted y yo vamos a tener que decidir lo que realmente creemos, ¿sí? Porque es allí en esa crisis de confianza donde usted decide realmente si ha creído en Dios. ¿Sí? Si realmente usted está creyendo en el Dios que está predicando o simplemente lo está hablando por hablarlo. Pero cuando Dios provoca esa crisis en los momentos difíciles, cuando Él te pide que haga algo que es imposible hacerlo, entonces allí donde usted va a decir, respondo a esa invitación. Señor, o realmente me quedo en el lugar donde estoy. Esto es muy difícil. Es el momento decisivo en nuestra vida, y podemos llamarlo el más importante, donde muchas personas se pierden. ¿Sabe por qué?
Porque no hemos logrado tener una experiencia personal con Dios. Allí es donde muchos podemos fracasar, cuando Dios nos pide algo que a nuestros ojos parece imposible. No se puede, no hay. Pero es allí donde el Señor crea esa crisis de confianza para que yo experimente su poder a través de lo que Él va a hacer a través de nosotros. No sé si me logran entender. Son momentos en los que, mis hermanos, vamos a poder entender lo que dice Hebreos. Sin fe es imposible agradar al Señor. Y tarde o temprano, mi hermano, Dios va a crear en usted y en mí crisis de confianza. Y es allí donde realmente o muchos nos detenemos, o muchos dejamos las cosas a un lado, o continuamos en obediencia a la palabra. La palabra dice la fe. Miren, mis hermanos, en Hebreos 11:16, la Biblia dice que sin fe es imposible agradar al Señor. Hebreos 11:6. La fe es mucho más que solo creer. La fe significa, escuche, o exige acción. Dios no desea que solamente usted crea lo que dice, sino que Él quiere que usted obedezca lo que Él ordena. ¿Sí? Porque sí, podemos nosotros decir que creemos, pero ninguna de las promesas ni las invitaciones de Dios tendrá sentido a menos que yo le crea y lo obedezca. Amén. Ninguna de las promesas de Dios tendrá sentido y cumplimiento a menos que yo le crea y le obedezca. Entonces, esta crisis de confianza, mis hermanos, tarde o temprano Dios la va a crear en usted y en mí, porque Él nos está haciendo una invitación, como lo hizo con Moisés, para que participemos de su obra. Pero esa crisis de confianza que Dios provoca en nosotros es para llevarnos a un nivel de fe a través de nuestro accionar. Y Moisés, dice la Biblia, que entró en esa crisis. Allí en Éxodo 3:11, la Biblia dice que él, la primera pregunta que le hace a Dios es: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? En Éxodo 3:13 dice: He aquí que llego a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Y si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? En Éxodo 4:1 dice: he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha parecido Jehová. En Éxodo 4:10 dice: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni después, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. En Éxodo 4:13 él dice: ay, Señor, envíate, ruego, por medio del que debes enviar. Vemos aquí, mis hermanos, que Moisés le puso numerosas objeciones a Dios, puso en tela de juicio la posibilidad de que Dios cumpliera una tarea que le había mandado hacer. ¿Sabe que Dios provoca esas crisis de confianza en nosotros para que desarrollemos una fe, pero al mismo tiempo con un accionar? Y cuando yo entiendo estas verdades, cuando yo entiendo lo que Dios quiere hacer conmigo cuando me pasa por esas crisis de confianza, mi hermano, sé que nada es imposible para el que cree. Que todo lo que Él me dice que haga, lo voy a llevar a cabo. ¿Sí? La Biblia dice que Moisés acá dudó del poder de Dios y lo cuestionó. ¿Sí? Cuestionó su propia capacidad. Lo que él está diciendo es: ¿puede Dios cumplir lo que realmente me dice? ¿Será que Dios está en capacidad de cumplir lo que Él está diciéndome? Pero dice la Biblia que Dios lo convenció para que participara en la liberación de los hijos de Israel, del pueblo de Israel. Crisis de fe, de confianza, para llevarnos
a conocer mejor al Señor. Porque, mis hermanos, cada vez que Dios produce en usted y en mí una crisis de confianza, podemos conocerlo como tal es Él. Yo no puedo hablar de un Dios que sana si en algún momento no pasé por alguna enfermedad y vi su mano que me sanaba. ¿Están entendiendo? Usted no puede hablar de un Dios, de una experiencia que usted tiene de Dios, porque mi hermano pasó por un valle de sombra de muerte, donde por donde veía se olía a muerte, las balas pasaban tan cerca, había montones de gente que estaban a punto de cogerlo, y usted dice, pero allí Dios me salvó, allí Dios me guardó. Usted no puede hablar de un Dios que le provee si jamás ha pasado por una necesidad. En esta nación, los Estados Unidos, y por eso hoy nos cuesta tanto con los muchachos, sobre todo con los niños que nacen acá, nos cuesta hablarles de un Dios todopoderoso. ¿Por qué? Porque ellos todo lo tienen. Todos tienen buena alimentación, buen vestido, buena casa, buen carro. ¿Cómo le va uno a hablar a un muchacho de un Dios todopoderoso? Dice. Pero cuando usted va a un lugar donde hay hambre, donde hay escasez, donde falta muchas cosas, es fácil para un niño, una persona, creer en un Dios todopoderoso. Entonces, cuando Dios provoca una crisis en nosotros, es para, escuche, es para que su nombre sea revelado y nosotros tengamos una experiencia personal con Él. Por eso, mis hermanos, cada vez que usted esté pasando por momentos difíciles, alégrese, porque Dios se te quiere revelar de una manera diferente como hasta aquí lo conocía. Amén. Cada vez que se aproxima una crisis, usted está atravesando por una crisis, no importa la que sea, gozaos y alegraos, porque viene una revelación mayor de su persona. ¿Me están entendiendo? Cada vez que usted pase por un momento difícil, diga: gloria a Dios, porque algo poderoso está para manifestarse y voy a conocer a mi Padre como el Dios que provee, el Dios que sana, el Dios que cuida, el Señor mi Salvador. Bueno, porque Dios tiene muchos nombres y a veces nosotros lo conocemos como mi Señor y Salvador, ¿sí? O hay mucha gente que conoce al Señor Jesucristo como su Salvador y solo como su Salvador, pero jamás lo ha conocido como su Señor y Salvador. ¿Por qué? Porque jamás lo ha hecho su amo o su dueño, sino solamente su Salvador, que siempre está allí para salvarlo cuando lo necesita. Y hasta ahí paré de contar. Y lo conoce como su Salvador. Si usted habla de Él como su Salvador, Él es mi Salvador. Oh Jesús, ¿quién es Jesús? Mi Salvador. Pero el día que usted lo conozca como su Señor y Salvador, ya es diferente. Cuando usted conoce a Jesús como su Señor, como su amo, como su dueño, como su Kyrios, como escuche, como el gran todopoderoso, las cosas van a ser diferentes. El joven rico pudo conocer al Señor como su Salvador. Pero cuando el Señor le dijo al joven rico: hoy quiero que me conozcas como tu Señor, le dijo: no. No. Hasta ahí llegamos. Hasta ahí llegamos. Quiero conocerlo solamente como mi Salvador, pero como mi Señor no lo quiero conocer. Entonces el joven rico jamás recibió la revelación de Cristo Jesús como su Señor, porque él se negó a aceptar la invitación del Señor. Entonces, mis hermanos, mire, el joven rico, cuando estuvo a punto de atravesar una crisis de confianza en Dios, prefirió darle la espalda al Señor Jesucristo y decir: en otra oportunidad, hoy no es el día. Pero qué bueno cuando entendemos esto y lo podemos vivir en nuestra vida. Sexto, el sexto, dice la palabra, sexta verdad es: Él tiene que hacer grandes, dice, usted y yo tenemos que hacer grandes ajustes en nuestra vida para unirnos a Dios en lo que Él está haciendo. Este es un momento decisivo
en la vida tuya y en la vida mía, que muchos nos perdemos de una experiencia con Dios. Cuando Dios nos pide que hagamos ajustes considerables en nuestra vida para movernos a donde Dios está. En estos ajustes, mis hermanos, muchos de nosotros comenzamos a pelear con nuestros propios pensamientos, con nuestras propias circunstancias, con nuestras propias relaciones, nuestros compromisos, nuestras acciones, nuestras creencias. Porque cuando Dios nos llama a hacer ajustes, muchas de estas cosas tendrán que salir. Cuando el Señor toma en su mano la llave y dice: aquí hay que apretar algo. Y cuando Dios comienza a apretar las tuercas de nuestra vida, entonces no queremos, mi hermano, sí. Cuando Dios nos aprieta el cinturón, porque está a punto de caerse nuestros pantalones, entonces no queremos esos ajustes de Dios. No queremos. Porque nos parece mucho más importante la relación que tenemos con alguien. Los compromisos son más importantes. Las cosas nuestras. Y cuando Dios nos llama a que hagamos esos ajustes, a que tengamos que apretar de verdad esas tuercas, mi hermano, sentimos dolor y preferimos quedarnos así como estamos que acompañar a Dios donde Él nos está llamando. La Biblia dice que Moisés tuvo que hacer grandes ajustes en su vida para unirse a Dios en lo que Él estaba haciendo. Mire, ¿sabe algo? Moisés tuvo que hacer ajustes. La Biblia dice que cuando Dios lo llama para que sacara al pueblo, Moisés no podía quedarse en el desierto y presentarse al mismo tiempo ante el faraón. No, él no podía hacer esto. Él tenía que comenzar allí a ajustarse a cosas que Dios estaba pidiendo. El Señor dice: ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Entonces Moisés tomó su mujer, sus hijos, los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. La Biblia muestra aquí que Moisés hizo los ajustes necesarios para alinear su vida con Dios. Moisés tuvo que convencerse de que Dios podía hacer todo lo que dijo que haría. Y tuvo que dejar, escuche lo que tuvo que dejar Moisés: ajustes en su vida. Dejó su lugar de trabajo, dejó su familia y tuvo que mudarse a Egipto 40 años antes. Dice la palabra que cuando Moisés sale de allí, había salido como un fugitivo, pero ahora tenía que regresar a la corte de Faraón para entregarse a las autoridades. No era nada fácil para Moisés, pero él tuvo que ajustarse a lo que Dios le pedía para ver la intervención del cielo. ¿Sabe que en estos ajustes, mi hermano, miren, lo que nos va a costar más es podernos acomodar a las peticiones que Dios nos hace? Ajustes en los que no queremos hacer. Dios nos está pidiendo cosas que hagamos para poder tener experiencias mejor también con Él, para poder tener una revelación mayor. Todas estas verdades que estoy hablándoles acá, y que es importante que usted las conozca. El obrar de Dios en nuestra vida y todas las cosas que nos suceden es porque hay un propósito del Señor. Nada está descoordinado, nada está allí suelto, todo está amarrado al propósito y al plan de Dios. Y mis hermanos, cuando usted comienza a mirar el obrar de Dios, se va a encontrar con cosas tan, pero tan poderosas, en las que muchas veces nosotros no las entendemos. ¿Por qué? Porque el obedecer para muchos es difícil. No queremos hacer esos ajustes. ¿Pero por qué? Y le preguntamos al Señor muchas cosas. El por qué yo, qué tiene que ver Él, qué tiene que ver ella, el por qué soltar esto, el por qué soltar lo otro. Pero mis hermanos, mientras usted y yo no estemos en la capacidad de ajustarnos al diseño de Dios, a sus propuestas, a su palabra, a sus mandatos, a lo que Él nos pide, difícilmente nosotros vamos a poder tener
una mayor revelación de Dios en nuestra vida. Difícilmente vamos a tener una experiencia más grande con Dios. El Señor está llamando ¿a qué? A que podamos conocerlo a Él personalmente. Dios nos está llamando. Moisés tuvo que decidir obedecer a Dios, lo cual no significaba hacer por su cuenta algo para Dios, no. Significaba que iba a estar donde Dios obraba. Luego Dios haría lo que se había propuesto hacer a través de Moisés. Cada vez que usted y yo obedecemos a la palabra del Señor, entonces Dios se va a manifestar a nuestra vida. Y séptima realidad, y con esto termino. Llegas a conocer a Dios por experiencia cuando le obedece y Él realiza su obra a través de ti. Llegas a conocer a Dios por experiencia cuando lo obedeces y Él realiza su obra a través de ti. O sea, una vez que usted y yo decidimos seguir a Dios por fe y hemos hecho los ajustes necesarios, debemos obedecerlo. Y cuando hablamos de obedecerlo, es que estoy dispuesto a hacer todo lo que Él me dice, sin importar cuán imposibles sean las cosas. No importa. Sé que si Dios me dio una palabra, Dios la va a cumplir a través de mí, tal como Él se ha propuesto a realizarla. Estas verdades, mis hermanos, que hoy yo quiero que en el poder del Espíritu Santo usted las grabe, van a ser muy importantes para tener una relación con Dios, una experiencia mayor y poder disfrutar de cosas mucho más grandes. Dice la Biblia, entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entre los hijos de Israel por el medio del mar, y pasen los hijos de Israel por el medio del mar en seco. Y aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que lo sigan. Y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en carros y caballerías. La única forma para que Moisés tuviera una experiencia con Dios era a través de la obediencia. Moisés no estaba pasando nada fácil allí, esta situación. Y parecía, mi hermano, imposible ver todo a su favor cuando al frente estaba el mar, atrás estaban los ejércitos del faraón. Para él no era fácil, pero esa obediencia que Moisés estaba teniendo con Dios lo llevaba a conocer al Dios Todopoderoso. Esa experiencia que Dios quería que Moisés tuviera con él era a través de ¿qué? De la obediencia. Amén. Quiero que estas 7 verdades que están aquí, no sé si usted las haya escrito, pero mi hermano, son muy importantes para usted y para mí en un tiempo como el que estamos viviendo hoy. Un tiempo como el que usted y yo estamos viviendo en este tiempo, en esta hora, en este momento. Para poder tener un mayor conocimiento del Señor. Colócate de pie.